Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Después del de las puertas, que ya están terminadas, vamos a hacer un repaso de las pocas cosas que faltan para completar el avión. Vamos a ir recorriendo el avión de proa a popa y vamos a ver eso que está pendiente. Lo vemos en unos segundos. Pues comenzando por la proa, tenemos que hay que comprar un espaciador de 6 milímetros para que el spinner esté un poquito más separado de la carcasa del motor. De todas formas, toda la instalación de la hélice, el ajuste de los ángulos, etcétera, eso lo voy a hacer en el aeródromo, porque para transportar el avión en el camión es mejor que vaya sin la hélice. También por la parte de proa faltaría poner el sellante a prueba de temperatura que sella la parte superior del firewall. Una vez que fijamos la parte superior del fuselaje, de proa, pues faltaría poner ese sellante. También hay que ajustar la posición de los pedales. He puesto ya la rueda en posición longitudinal con el fuselaje. Así, aunque está hecho a ojo, pero bueno, está más o menos en línea la rueda con el fuselaje. Y en esta posición los pedales quedan así. Así que están correctamente definidas las longitudes de estas barras. Así que voy a sacar las barras, les voy a poner el lacre, el testigo para saber si se desenroscan o no. Y luego pues las voy a fijar ya en su posición. Aquí con pines de seguridad y en el lado de la rueda con tuercas. La posición de los frenos también están bien. En caso de que no sea cómodo utilizarlos o que haya que modificarlos ligeramente, esto se hace aquí mismo, moviendo estos tornillos de aquí, en cada pedal. Además, en la rueda de morro hay que instalar un suplemento de 2 pulgadas, en nuestro caso aquí en Europa 6 milímetros, lo voy a hacer con 4 piezas de 15 milímetros cada una, y el objetivo es separar la punta de la hélice del suelo, para que en un bache o en un recorrido de la rueda con el amortiguador evitar que la punta toque el suelo, porque la pala es un poquito más larga que la hélice que estaba prevista. Además voy a aprovechar en estas piezas para hacer 2 agujeros en el que introducir una barra para tirar y dirigir el avión cuando está con el motor parado en el suelo, porque este avión no se puede manejar como manejaba yo el de la escuela, que lo empujaba por la cola, se levantaba y lo movía como quería. Este no, este hay que moverlo metiendo una barra en la rueda de delante y girando y tirando y empujando. En la rueda delantera también hay que poner un hilo de seguridad, un alambre de seguridad, para que no gire la tuerca y apretarla correctamente. En estos casos de aquí, por ejemplo, que la chapa ha quedado despegada con respecto al fuselaje y el aire viene desde este lado, pues habrá que poner un poquito de silicona blanca. Aquí y aquí. Y en todos los sitios que se vea que ocurre eso. Me falta por apretar y chequear el apriete este tornillo porque era demasiado corto y busqué uno más largo para que la cabeza o el vástago del tornillo asomase por la tuerca cuando esté apretado, así que este está pendiente de apretar, poner el lacre y pintar por fuera. También está pendiente apretar toda la tornillería de los cinturones de seguridad y fijar esta parte del asiento. Me voy a esperar hasta instalar el paracaídas para cerrar esta parte, y también habría que cerrar, comprobar que está todo correctamente, estos tornillos de aquí y por el otro lado también. Dentro de la cabina están pendientes de hacer unos taladros aquí, porque no tengo cabezal de 90 grados, me lo van a prestar para la Dremel, y hay que poner estos 3 remaches de aquí, en este lado y en el otro. En el interior de la cabina voy a colocar aquí un soporte para una cámara tipo GoPro. Aquí está el cable
y tendré que poner un adaptador de 12 voltios a 5 con el conector USB. Otra cosa que hace la gente que tiene un ICP Savana es colocar aquí, entre la tuerca y la pieza esta blanca, una arandela grande y gruesa para evitar que se doble esta pieza cuando se frena y toda la pieza del tren de aterrizaje tiende a girar así. Tanto delante como detrás, arandelas gruesas en esta pata y en la otra. Y también está pendiente de cerrar este agujerito con una chapita por detrás. En las ruedas del tren principal hay que terminar de apretar esta tuerca y luego esta arandela de aquí que tiene como pestañitas, hay que doblar una de las pestañas que coincida con la ranura de la tuerca para que esta no gire. También faltaría poner los remaches de las dos diagonales del parabrisas y, según recomendaciones del fabricante, poner silicona en la unión del parabrisas con el fuselaje por la parte de dentro, que no sé cómo lo voy a hacer, se lo preguntaré, porque no quiero manchar esto con silicona por todos sitios. También falta colocar el techo junto con las piezas de aluminio que recorren transversalmente la parte de unión de parabrisas y techo y la parte de unión del techo con el fuselaje de popa. Eso se hará después de poner las alas y también voy a poner lámina antisol para que no dé tanto sol en la cabeza en el techo. Esta válvula de aquí, que es la purga del combustible del tanque de reserva, pues me gustaría ponerla más corta, pero no sé si voy a encontrar a alguien que me haga roscas americanas en tubos de aluminio. Por ahora se va a quedar aquí y si encuentro a alguien pues cambiaré esta por una más corta. También faltan por poner estos remaches que sujetan la parte trasera del depósito auxiliar de combustible y los remaches que sujetan el soporte de las baterías. También está pendiente colocar esta pieza de aquí junto con el cierre de todas estas aberturas que hay entre el estabilizador de cola, el estabilizador horizontal y el vertical. Hay que cerrar estos huecos aquí, por encima, por debajo, en este lado y en el otro. En el otro tengo esta pieza que sí encaja bien, pero ya veremos más adelante el resto de piezas, pues no me gustan cómo quedan. Se ve así, como se ve en esta fotografía, que les ponen unas gomas negras, que las tengo ahí en la caja de cosas de accesorios, pero a mí no me gusta cómo queda así. Y puesto que he trabajado con fibra y más o menos le he cogido el tranquillo, voy a intentar hacer unos fairings, me parece que se llaman en inglés, en español pues no sé, unos recubrimientos que tengan la forma de estas aberturas y que le dé un poquito más de calidad a la terminación. Sería una fibra muy finita, así que haré la prueba de poner aquí fibra y por aquí encima también, a ver cómo queda. También está pendiente tensar los cables del timón de dirección y los del timón de profundidad. Para el del timón de profundidad pues hay que cumplir con unos requisitos del ángulo en función de cómo esté la palanca posicionada y lo veremos también en otro episodio. Falta fijar esta pieza de aquí con todos sus remaches y poner los embellecedores. No los he puesto porque hay que transportar esto en camión y la anchura que ahora mismo tiene el estabilizador horizontal pues prácticamente es el límite legal de los transportes por carretera. Lo tengo que comprobar con el transportista, pero creo que está justo en el límite y si no pues habría que desmontar timón de dirección, estabilizador vertical y luego el horizontal. Esperemos que no haya que hacerlo. Cuando esté ajustada ya la posición del timón de profundidad, pues habrá que ajustar la posición del tap trim tocando las longitudes de estas dos barras. Como tengo un contacto en Estados Unidos que ha construido el mismo avión con el mismo motor, pues le preguntaré qué longitudes ha tenido que poner en la barra esta y en esta. En las salidas de combustible del tanque que va en las alas
las salidas que están en la parte inferior, es decir, la de vaciado, que es esta, y la del nivel de combustible, que sería la que está en esta cara de aquí, le voy a poner como seguridad adicional sellante de combustible por la parte de fuera. Además del sellante de rosca que ya le puse aquí, pues otra barrera más por fuera, sellante de combustible. Para poder acceder a la toma de este tubito del nivel de combustible que está a esta altura de aquí, pues hay que quitar esta tapa. Eso ya lo veremos en otro episodio. Y por supuesto también falta comprar el paracaídas, instalarlo, y es que todavía no he decidido dónde colocar la palanca de accionamiento. Y creo que no me olvido nada más. Tengo el manual en casa, no lo tengo aquí, que es donde tengo apuntado exactamente en cada página lo que falta por hacer, pero básicamente es esto. Así que voy a poner punto final a este episodio y en los siguientes que faltan pues iré haciendo estas cositas pendientes. Muchas gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones, darle al me gusta y comentar cualquier cosa. Gracias, hasta luego.